Buenas. Hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov y Viktor Korchnoi, celebrada en el famoso torneo de Tilburg el año 1991. El gélido Tolia y Víctor el Terrible se enfrentaron en numerosas ocasiones durante la segunda mitad del siglo XX. Estos dos jugadores disputaron el torneo de candidatos el año 1974, que acabó decidiendo el nombre del 12º campeón mundial. Asimismo, se enfrentaron en dos campeonatos mundiales consecutivos, celebrados en las ciudades de Maguio y Merano. Hecha esta breve introducción, veamos cómo se desarrolló esta partida entre estos dos titanes del ajedrez. Korchnoi llevaba las piezas blancas y empezó la partida con la jugada peón c4, y Karpov contestó con el movimiento peón e5, entrando en la apertura inglesa. Esta apertura es la imagen especular de la defensa siciliana, donde las blancas tienen un tiempo adicional. Por este motivo, muchos de los temas estratégicos y tácticos que surgen en dicha defensa también son omnipresentes en la apertura inglesa. La partida siguió con los movimientos naturales de desarrollo caballo c3, caballo f6, caballo f3 y caballo c6. Ahora las blancas deben decidir qué estructura de peones quieren plantear. Es posible jugar tanto peón e3 y peón e4, siendo esta última la opción que vimos en la partida entre Karpov y Gulko. Dicho esto, Korchnoi eligió la otra opción principal, peón g3, desarrollando el alfil de casillas blancas en la gran diagonal. Ahora es el turno de las negras, y estas deben decidir cómo quieren plantear el medio juego. Karpov optó por sacar el alfil de casillas negras fuera de la cadena de peones, con alfil b4, amenazando con doblar los peones blancos en la columna C. Esta disposición de piezas puede recordarles a la variante de Rosolimo con los colores cambiados. Tras alfil b4, Korchnoi siguió con la jugada caballo d5, anticipándose a la captura del alfil en la casilla c3 y dejando el alfil de las negras sin un propósito claro. En consecuencia, Karpov movió su alfil a la casilla c5, alfil g2, siguiendo con el desarrollo, enroque corto, peón d3 y peón h6. Esta jugada se anticipa al movimiento alfil g5, que junto con el caballo en la casilla d5 podrían crear molestias en el enroque de las negras. Las blancas siguieron con el movimiento peón a3, con la idea de expandirse en el flanco de dama y en última instancia potenciar la fuerza del alfil del fianchetto. Karpov reaccionó con la jugada peón a5, una respuesta habitual que busca abrir la columna A tras la expansión peón b4. Korchnoi siguió con alfil d2, controlando la casilla b4, peón d6, abriendo la diagonal para el alfil y peón b4. Las blancas logran efectuar la ruptura deseada, pero las negras se encuentran bien preparadas para responder a dicha ofensiva. Después de peón a por b4, peón a por b4, torre por a1 y dama por a1, Karpov contraatacó en el centro con caballo por d5. En este momento, Korchnoi tenía dos respuestas principales, peón c por d5 o peón b por c5. Las blancas jugaron la segunda opción, ya que peón c por d5 permitiría caballo por b4, amenazando a caballo c2 con un jaque letal y ganando el peón en la casilla d5. Por lo tanto, las blancas eligieron peón b por c5 y el encuentro continuó con caballo t b4, moviendo la pieza bajo ataque. Korchnoi decidió eliminar uno de los poderosos caballos con alfil por b4, caballo por b4 y enroque corto, llevando su monarca a buen resguardo. Sin embargo, Karpov no permitió que las blancas consolidaran su centro de peones y respondió con la jugada excelente peón e4. Con este movimiento, las negras aíslan el peón en la casilla c4. Tras peón d por e4 y seguidamente lo fijan con la jugada peón d por c5. Korchnoi siguió con el movimiento natural torre d1, adueñándose de la columna abierta, dama e7 y dama e5, buscando un intercambio de damas. Karpov hizo gala de su espíritu combativo y declinó dicho intercambio con la jugada alfil e6. Fíjense que si dama por e5, entonces las blancas activarían su caballo y abrirían la diagonal para el alfil de casillas blancas.
En consecuencia, Karpov eligió alfil e6, colocando el alfil en una muy buena casilla, donde ojea ambos flancos del tablero. Korchnoi, viendo que no podía activar su caballo y su alfil con la jugada caballo por e5, eligió la alternativa menos atractiva, caballo h4, insinuando con dirigir la pieza menor a la casilla f5. Las negras devolvieron el caballo a la casilla c6, que ataca a la dama enemiga y amenaza a alfil por c4, ya que ahora la dama de Karpov está protegida. Podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. El módulo de ajedrez señala que las negras debían jugar caballo f5, en vez del movimiento que Korchnoi jugó en la partida, dama b2. Veamos rápidamente esta variante. Tras el hipotético movimiento caballo f5 seguiría caballo por e5, caballo por e7 jaque y rey h8. Ahora las blancas deberían encontrar el movimiento torre c1, con la idea de tras caballo por c4 contestar con caballo d5. Ahora la jugada deseable sería peón c6, expulsando el poderoso caballo de las blancas. No obstante, dicho movimiento no sería viable, porque torre por c4 ganaría una pieza, ya que el caballo de las blancas ha interrumpido la defensa de la pieza menor. Si alfil por d5, las blancas se quedarían con un buen alfil. Y si peón b5, Korchnoi podría jugar caballo por c7, ganando un peón y atacando el alfil. Así pues, la evaluación de la posición sería de tensa igualdad, donde ambos jugadores podrían luchar por la iniciativa. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras el movimiento caballo c6. Acabamos de ver que las blancas debían entrar en un final con caballo f5, sin embargo Korchnoi jugó de forma más ambiciosa, con el movimiento dama b2. El problema principal es que las blancas tienen una debilidad clara, el peón en la casilla c4, mientras que las negras no tienen ninguna brecha en su fortaleza. Después de dama b2, Karpov siguió con torre d8, aprovechando que dama por b7 no es recomendable debido a torre por d1 jaque, ganando una torre. Dicho esto, creo que vale la pena comentar la variante que surgiría de torre por d8 jaque. Veamos rápidamente esta variante. Tras el hipotético movimiento torre por d8 jaque seguiría dama por d8 y dama por b7, ganando un peón. No obstante, la dama de las blancas habría abandonado sus tareas defensivas y el contragolpe de las negras sería letal. La variante seguiría con dama d1 jaque, alfil f1, jugada forzada, caballo d4, llevando la caballería al ataque, dama por c7, ganando un segundo peón, y alfil h3, amenazando jaque mate en la casilla f1. Si caballo g2 cubriendo la diagonal, entonces caballo por e2 jaque, rey h1 y dama por f1 sería jaque mate. Creo que esta variante ilustra muy bien los peligros que tiene capturar un peón cuando el monarca no está muy bien protegido. Una vez hemos visto esta hipotética secuencia, volvamos a la partida tras torre d8. Korchnoi optó por torre c1, defendiendo la debilidad, peón b6, evitando la captura con dama por b7 y caballo f5, amenazando jaque mate en la casilla g7. Así pues, Karpov eliminó el poderoso caballo de las blancas con alfil por f5, peón e por f5 y caballo d4, colocando el corcel en una casilla espléndida. Las negras atacan simultáneamente el peón en la casilla e2 y el peón en la casilla f5. Esto llevó a Korchnoi a jugar peón e4, defendiendo ambos peones. Desafortunadamente, esta jugada ha dejado la casilla d4 muy débil, cuyas consecuencias serán apreciadas en las próximas jugadas. Tras peón e4 el encuentro siguió con caballo c6, un movimiento de profilaxis que, como veremos, se anticipa al plan de las blancas. Korchnoi quiere efectuar un ataque en el flanco de rey, con la avalancha de peones iniciada con peón f4, e5 y f6. Por este motivo, Karpov se adelantó a dicho plan con la idea de tras peón f4 jugar dama d7, para centralizar así la dama en la casilla d4. De hecho, tras peón f6 las negras respondieron con dama d4 jaque, dama por d4 y caballo por d4, colocando el corcel de nuevo en su puesto ideal. Fíjense que ahora peón f por g7 no es recomendable, porque caballo 2 jaque ganaría material. Así pues, Korchnoi eligió torre a1, controlando la columna abierta, peón g por f6 capturando el peón y torre a7.
Tras los últimos intercambios, hemos llegado a una posición donde las negras tienen un peón adicional, torre y caballo frente a torre y alfil rival. A pesar de esto, el peón de ventaja no es el motivo principal por el cual las negras tienen una posición prácticamente ganadora. El caballo en la casilla de 4 es un monstruo que no puede ser expulsado ni por el alfil ni por ningún peón. Asimismo, el alfil de Korchnoi no tiene debilidades claras que atacar. En este momento las negras podrían haber jugado de forma tranquila, con torre de 7, consolidando su posición. No obstante, Karpov optó por una opción más incisiva y a la vez más precisa, peón C6. La idea de este movimiento es crear un peón pasado en la columna C, escoltado por el poderoso caballo en la casilla de 4. Veamos cómo el 12º campeón mundial ejecutó este plan. Tras peón C6 siguió torre C7, colocando la torre detrás del futuro peón pasado rival, peón B5 y peón C por B5. Ahora la recaptura automática peón C por B5 cedería toda la ventaja, pero Karpov detectó la única jugada que le da una ventaja ganadora. ¿Sabrían decirme de qué jugada se trata? El movimiento en cuestión es peón C4. Las negras mantienen la columna C cerrada, hecho que deja la torre en la casilla C7 sin un propósito claro. Creo que esta respuesta es muy elegante y demuestra cómo los peones doblados ofrecen a las negras una ventaja decisiva. Mientras el peón en la casilla C4 avanza a la casilla de coronación, su compañero en la casilla C6 le cubre las espaldas. Fíjense que si peón B por C6, entonces el peón en la casilla C4 avanzaría rápidamente a la casilla de coronación. A título de ejemplo, veamos la siguiente variante clave. Tras el hipotético movimiento peón B por C6 seguiría peón C3, torre A7 yendo a proteger el punto de coronación, peón C2 y torre A1, pero entonces caballo por C6 ganaría otro peón y mantendría el peligroso peón pasado. Si peón E5 atacando el caballo, entonces torre D1 jaque, torre por D1 y peón C por D1 igual a dama jaque daría una ventaja decisiva a las negras. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida después de peón C4. Korchnoi prefirió jugar peón B6, pero como veremos a continuación, la carrera de peones está totalmente perdida. El encuentro siguió con peón C3, peón B7, peón C2 y ahora las blancas querrían jugar peón B8 igual a dama, pero la torre de Karpov controla dicho punto. Así pues, Korchnoi debe invertir un tiempo crucial, con torre C8, peón C1 igual a dama jaque, alfil F1, dama E3 jaque, rey G2 y dama por E4 jaque, ganando un peón y centralizando la dama. La partida concluyó con los movimientos rey G1, dama E8 protegiendo la torre, alfil E6 defendiendo la pieza pesada, dama E3 jaque, rey G2 y dama F3 jaque, momento en el cual Korchnoi se rindió. Las blancas tienen el rey muy débil, sumado a que la combinación del caballo y la dama es letal. A título de ejemplo, veamos una variante de cómo podía haber seguido la partida. Tras dama F3 jaque podría haber continuado rey G1, dama E3 jaque, rey G2 y dama D2 jaque, dejando la torre protegida con rayos X y preparando la entrada de la caballería. La variante seguiría con rey G1, caballo F3 jaque, rey F1, caballo por H2 jaque, rey G1 y caballo G4. La pieza menor se colocaría en un puesto avanzado idóneo, donde tejería redes de jaque mate contra el monarca enemigo. Fíjense que ahora peón B8 igual a dama perdería de inmediato, debido a que dama F2 jaque, rey H1 y dama H2 sería jaque mate. Por otro lado, si torre por D8 seguiría dama por D8 y el peón en la casilla B7 no podría coronar. Un último intento sería jugar alfil E2, pero las negras podrían ignorar la pieza y seguir con movimientos forzados. Por ejemplo, dama E1 jaque, alfil F1, dama F2 jaque, rey H1 y dama H2 jaque mate. En conclusión, hoy hemos visto una partida de Karpov quien supo imponerse con las piezas negras en un medio juego característico de la apertura inglesa.
Una vez el 12º campeón mundial se hizo con la iniciativa, tras el movimiento peón e4, la partida fue cuesta arriba para Korchnoi. Creo que es muy instructivo observar el uso que Karpov hizo de los peones doblados para asegurar, en última instancia, la coronación de uno de los dos peones. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.